Esto es Cabildeo Digital. Candidatos, con Amalia Pando y Cacho Herrera. Hola amigos del planeta, bienvenidos al programa Candidatos. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Carlos Mesa, expresidente de nuestro país, un periodista referente en Bolivia, historiador también, y líder de Comunidad Ciudadana, una de las fuerzas de oposición más importantes en Bolivia. Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros, con Candidatos, y también le doy la bienvenida, por supuesto, a Amalia Pando, y esta vez también nos acompaña Maggie Talavera, periodista cruceña, una periodista realmente destacada y en este momento presidenta de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. A todos, bienvenidos al programa y vamos a iniciar de inmediato con Amalia, con la primera pregunta. Hola Carlos, bienvenido. Pregunta, si hoy fueran las elecciones, ¿quién crees que ganaría? Respuesta, no soy adivino ni hago encuestas electorales previas que nos permitan tener una idea, pero sí te puedo decir que el escenario no está maduro ni sedimentado como para definir una candidatura, ni siquiera entre las principales que están en este momento en lead. Ahora tenemos además un número significativo de candidaturas que no necesariamente representan las opciones reales de triunfo o de ganar la elección. Sí, tu respuesta refleja que no hay ningún liderazgo que esté predominando en el país. Pensé que ibas a decir yo. ¿Qué pasa, la Carlos? pregunta, la contrapregunta sería, ¿qué te hace suponer que voy a ser candidato? Estás venido a menos. ¿Qué te hace suponer que voy a ser candidato? Esa es la pregunta. Por ahora todavía no la he oficializado y no está definida, de modo tal que haría mal en adelantarme a los acontecimientos. Ah, bueno, era una trampita. ¿Estás esperando el último momento? En absoluto, estamos tan lejos del último momento que nos queda cualquier cantidad de tiempo. Queda 1 año y 5 meses para la transmisión de mando y en el peor de los casos, para hablar de tiempos, yo pensaría en septiembre para la primera vuelta o primera o segunda quincena de agosto del 2025. Por lo tanto, falta más de 1 año y 5 meses para la transmisión y más de 1 año para la elección. No estamos en el último momento. Maggie. Claro, el panorama es bien caótico, ¿no? A mí me dio risa porque vivísima Amalia dijo una trampita, le puso a Carlos, pues, ¿no? Ya me lo imagino yo a Carlos diciendo yo voy a ganar. Primero porque habría que saber quiénes van a ser pues, los candidatos, ¿no? Hay ya más de 20 precandidatos, Carlos, y un poco conversábamos con usted hace unos días. Lo que uno no ve en el escenario, y no es que uno pretenda que esté todo el mundo de acuerdo y que ya esté definido antes de casi más de 1 año y medio de las elecciones, pero lo que vemos es que dentro de tanto caos, lo único que se está alimentando es esa confusión. Parece que no somos conscientes de quiénes son los que están en el gobierno, de qué es lo que está en juego en 2025, y yo veo una proliferación ahí de fuerzas y de precandidatos y de nuevas agrupaciones incluso surgiendo. En un escenario tan caótico, ¿cómo se puede poner un poquito de orden entre algunos de los que creen que pueden tener cosas en común y llevar una candidatura al frente, Carlos? Primero, Maggie, decirte que el que haya una cantidad de precandidatos o de bosquejos o de dibujitos libres todavía significativa en número, no debe preocuparnos porque, vuelvo sobre el punto, queda 1 año y 5 meses para ese trance. Segundo, recordar que no es la primera vez ni será la última en que lleguen a la elección, por decirte 8, 9, 10 candidatos, que no quiere decir en absoluto que haya una fragmentación que vaya a poner en riesgo a la oposición o al oficialismo en la concentración de votos. Para poner el ejemplo, en 2019
tuvimos una elección con 8 o 9 candidatos, no estoy seguro, pero es casi seguro uno de los dos números, 8 o 9 candidatos, y 2 candidatos concentramos más del 85% del total de los votos, y no fue producto de un acuerdo previo en el caso de la oposición que lo planteara. Fue simplemente la concentración del voto a partir de la decisión de los ciudadanos de ponerle fin al gobierno de Evo Morales. En ese contexto, el número de candidatos no refleja la fragmentación, eso se va a ir concentrando, y segundo, va a ir sedimentándose todavía. Podemos pensar en 17, 18 precandidatos, es una forma de decir, porque algunos de ellos simplemente están haciendo un ejercicio de ensayo de prueba y error, y probablemente para incorporarse más como candidatos a diputados o senadores que a candidatos reales a la presidencia o a la vicepresidencia del Estado. Claro, eso es lo que preocupa, Carlos, ¿verdad? Que han habido otras experiencias similares en años anteriores, pero digo, es como si uno no aprendiera la lección, ¿no? Porque no estamos en una situación como en años anteriores también, donde había menos posibilidad de que quien está en el gobierno pueda seguir después de tanto tiempo, y pese a que es un partido que está dividido. Y digo que no hemos aprendido lecciones anteriores porque acordémonos lo difícil que fue esa última elección, las 2 últimas incluso bien complicadas, donde por desencuentro, por falta de verdad de un consenso y de una cuestión de poner primero, como se dice siempre, el país, no se logró hacer una candidatura que pudiera haber sido más fuerte. E incluso en ese momento usted me recordaba el sábado cómo disminuyó la fuerza de su candidatura en Santa Cruz cuando apareció la de Luis Fernando Camacho. Entonces digo, con toda la experiencia que ha habido, con lo que estamos viviendo, con lo que sabemos que puede ocurrir, todo el mundo sabe lo que va a ocurrir en 2025 si vuelve a ganar el MAS. A mí lo que me angustia, y de repente es porque soy así, ¿no?, que me angustia todo, es ver que no hay un mínimo de consenso, yo digo, por lo menos entre los que podrían hacer una propuesta interesante. Primero, recordar que el 2020, la candidatura que yo representaba tenía ya, faltando 2 meses para el momento de la elección, un promedio de intención de voto del 25 al 28% contra un 10 a 12% de Luis Fernando Camacho. En consecuencia, en ese contexto, el diálogo es posible cuando una de las partes entiende que la otra le doble en intención de voto y que por lo tanto tiene que sumarse a la candidatura mayormente representativa y con mayor respaldo de voto. En ese contexto no hubo una decisión de la parte que tenía la menor cantidad de votos de unirse a la que tenía mayor cantidad de votos porque no hubo una disposición. No se trata de una discusión entre iguales. En ese contexto vuelvo sobre el punto. Por eso me parece que todavía estamos muy prematuros, porque las encuestas son muy preliminares y ninguna de fondo. Son encuestas de ensayo en capitales de departamento o en el eje troncal que no nos permite dar una visión global del panorama. El segundo elemento importante es: yo coincido en algo fundamental. El 2025 nos jugamos la vida, el oficialismo se la juega. Tú has dicho muy bien, Maggie, que probablemente el candidato presidencial potencial, Luis Arce, está en dificultades, pero todavía es pronto para decir si la supera o no. No sabemos si será Arce, si será Evo en la otra parte o Andrónico en la otra parte. Y en el caso de la oposición, yo tengo absolutamente claro, y en eso quiero ser enfático, que hay que construir por cualquiera de las vías, lo podemos discutir ahora, una candidatura única que enfrente al oficialismo, porque se trata de 2 cosas: de derrotar al MAS y a su candidato, punto número 1, ese es el quién, pero hay un qué y un cómo, que tiene que establecer un programa de gobierno, un horizonte país, una propuesta específica y un bloque de mayoría que te permita gobernar. Son 2 esos elementos imprescindibles por los que tenemos que trabajar, y en lo que a mí toca estoy dispuesto a hacerlo en esa dimensión, independientemente de si soy yo o no soy yo. No sé si me da para una cortinga, Cachito y Amalia, o la segunda ronda. Adelante, Maggie, por favor. Sí, ya. No, porque creo que es central esto, ¿no? Carlos ha tocado los temas, le decía yo el sábado, felicitaba porque facilito para ir y hacerla la nota, no hay que editar mucho, le decía, ¿no? Pero voy a volver sobre ese punto porque la tengo fresquita todavía, la memoria. Yo recuerdo muy bien que había esa proyección ya, que la candidatura de Carlos Mesa era la que se proyectaba con mayor posibilidad de voto. Y acá, por supuesto, estaba Camacho con toda esa fuerza emergente que hubo por lo de 2019. Y ahí lo que creo que falló, efectivamente, yo puedo estar por encima de vos, tengo el doble de tu votación, pero creo que no se midieron esas sensibilidades que hay, y no las podemos negar todavía, regionales, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, el mayor es el que tiene el derecho y el menor se tiene que sumar. A veces creo yo que son las formas en cómo se dicen las cosas y no es que uno no las tenga que decir. Y pienso que todo eso que ha pasado ha dejado heridas profundas como hay ahorita al interior de Santa Cruz, que ni les cuento, que seguramente después nos pondremos a hablar con Amalia y Cacho de eso. Entonces, hay heridas muy profundas que me parece que pueden dificultar una posible negociación en serio. Todas estas fuerzas que van a tener que sentarse a conversar, aunque sé también que ya hay acercamientos entre comunidad ciudadana y creemos, porque sé que han ido a visitarlos a Chonchocoro, al gobernador Camacho, cosa que casi nadie ha podido hacerlo, algunos parlamentarios de comunidad ciudadana. O sea, me da señales de que es posible de que esas heridas hayan subsanado. Entonces, esa es mi preocupación. Dos consideraciones, Maggie. La primera, el 2019 la unidad del voto hizo que yo obtuviera casi el 50% de los votos en el departamento y en la ciudad de Santa Cruz, más del 50% de los votos. Es una consideración que prueba que una candidatura bien planteada, independientemente de su origen regional, puede perfectamente ganar en Santa Cruz, departamento que es crucial e imprescindible para ganar la elección presidencial. Segundo, en lo que a mí toca no hay ninguna herida con Luis Fernando Camacho. No hay ningún resentimiento ni ningún elemento negativo. Todo lo que sea construir unidad, que sea útil con sensatez y con racionalidad, yo tengo plena disposición. Lo que estaba describiendo es un hecho objetivo del año 2020, pero eso ya pasó hace casi 4 años, de modo tal que la construcción en lo que a mí toca está absolutamente despojada de resentimientos o broncas o susceptibilidades que no tienen ningún caso ni ningún sentido en un momento en el que la unidad es clave. Carlos, a mí me ha quedado prácticamente como una especie de titular esto que has mencionado en la primera o la segunda respuesta a Maggie. ¿Está Comunidad Ciudadana entonces trabajando por la construcción de una candidatura única hacia 2025? ¿Por qué pasa esto, Carlos? Por ejemplo, ponerse de acuerdo por un programa mínimo de gobierno, pasa por negociaciones con las diferentes organizaciones políticas y liderazgos emergentes que hay en nuestro país, pasa por una especie de reconocimiento de que el Estado plurinacional, quizás como la muestra más efectiva y constitucional en nuestro país, ha fracasado, ya no tiene horizonte. ¿Cuáles son las claves de esta construcción de la candidatura única, según lo que nos has dicho? Pasa, Cacho, por una propuesta inequívoca que yo hice pública hace algunos meses, un poquito más de un mes, que es la realización de una elección primaria, abierta, simultánea y competitiva. Un proyecto de ley que sustituya la elección primaria cerrada por una elección primaria abierta. Nuestro criterio es que ese esfuerzo por el que vamos a luchar, hasta tanto se demuestre lo contrario, es el esfuerzo que garantiza algo clave. Romper la lógica de que solo pueden votar en una primaria los militantes de un partido político, lo cual es una tontería en un país en el que la minoría absoluta se inscribe como militante de un partido, sino dando por el contrario la posibilidad a todos los ciudadanos que estén inscritos en el padrón electoral con su carnet de identidad en la misma mesa en la que van a votar para las elecciones presidenciales, pueda votar por aquel candidato o precandidato a primarias que pueda ser el candidato de oposición. La lógica de Comunidad Ciudadana es la construcción de unidad a través de elecciones primarias abiertas. Ese es un planteamiento que está en camino todavía. Podría ocurrir que tenga éxito, ojalá que sí, para que se lleve a cabo en el primer semestre del 2025, o que no. En el caso de que no lográramos una ley por mayoría absoluta que lograre ese objetivo, vamos a ir a una segunda fase, pero lo primero que tenemos que hacer es pelear por llevar adelante una elección primaria abierta. ¿Te refieres entonces a este pronunciamiento que hiciste el 28 de mayo, en sesiones del ambientes del Congreso, donde planteas este documento incluso de 6 puntos? Si es así, entonces, Carlos, ¿cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto ha logrado avanzar tu organización, Comunidad Ciudadana, para encontrar adhesiones que se sumen y empujen este carro de las primarias abiertas y competitivas? Hemos ido por 2 caminos, Cacho. El camino de la Asamblea, con consultas preliminares. No puedo adelantarte nada porque no quisiera generar prejuicio de la parte concernida de la oposición, que como tú sabes tiene diversas variantes, o incluso del propio oficialismo, porque en este caso podría ocurrir que en el MAS
hay una posición proclive a las primarias abiertas en el evismo o que la haya en el arcismo. Cualquiera de las dos generaría mayoría. No es una alianza de oposición-gobierno. Y el segundo camino que está avanzando positivamente es el Tribunal Supremo Electoral. Como tú sabes, tanto el presidente Hassan Toife del Tribunal Electoral como uno de los vocales han confirmado que hasta fines de este mes, quedan pocos días, van a convocar a las fuerzas políticas para proponerles la eliminación de las primarias cerradas, que en realidad se trata de anular el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas, que es el único que concierne a las primarias cerradas. Es imprescindible eso para que, una vez terminado el tema, eliminadas las primarias cerradas, podamos proponer un proyecto de ley de primarias abiertas. Perfecto. Amalia, te doy la palabra para una segunda ronda, por favor. Carlos, te has reunido con varios personajes políticos, precandidatos o aspirantes a candidatos. ¿Qué conclusión sacas de esas reuniones en relación a esta propuesta de primarias abiertas, pero legalizadas, ¿verdad? Porque lo que tú esperas es que una ley dé el visto bueno para ese tipo de primarias abiertas y simultáneas, etcétera. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué te dijo Doria Medina? Hablaste con varias personalidades, sé que te has reunido con Vicente Cuéllar, en fin. ¿Ven la posibilidad de este camino? De manera preliminar, de manera general, sin entrar en detalles, la línea mayoritaria ha sido positiva, creyendo que las primarias abiertas son un camino interesante, importante y que puede ser un mecanismo viable para llevar adelante el proceso de unificación. No he hablado con Manfred Reyes Villa, me reuní con él unos pocos minutos en una embajada, en un acto, digamos, de conmemoración de una embajada, pero no hablamos del tema. He escuchado declaraciones suyas contrarias a las primarias abiertas, pero no hemos entrado en un debate sobre la cuestión. Pero hay un elemento clave, Amalia, la necesidad objetiva de votos, que es la que definirá la viabilidad de la ley de primarias, con el consentimiento, y eso por supuesto para nosotros es muy importante, y el punto de vista positivo de la mayoría de las fuerzas de oposición, se hace en el seno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que hay tres fuerzas, el MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos. Es allí donde tenemos que obtener la mayoría absoluta. No 2/3 mayoría absoluta, porque es una ley ordinaria. Bueno, ¿qué pasa? Y es poco probable que en la Asamblea se apruebe esta ley. Si no se aprueba la ley, Carlos, ¿se acaba tu propuesta de primarias abiertas? Es decir, ¿necesariamente tiene que haber una ley? Sí, necesariamente tiene que haber una ley, porque la otra opción es una cuestión tipo Venezuela que podríamos analizarla en un paso 2. Yo lo veo complicado, veo el nivel de credibilidad debatible, no sé si el esfuerzo tendrá una repercusión popular adecuada, pero no cierro esa posibilidad. Pero primero, no soy pesimista en el contexto de que dé por muerta la posibilidad de que se apruebe la ley de primarias abiertas. Segundo, si no se aprobara la ley de primarias abiertas hay que ensayar otros mecanismos, pero no quisiera dar el salto para no debilitar mi propia propuesta inicial, que creo que es la más valiosa y que tiene en el caso de la Argentina un ejemplo extraordinariamente ilustrativo de cómo funcionó de manera positiva, porque concentró los votos en favor de quien ganó la elección finalmente y es ahora presidente. No sé si estamos hablando de lo mismo. Son primarias en relación a tu propuesta. Sí. Primarias dentro de un partido, es decir, Comunidad Ciudadana hace unas primarias, Carlos Mesa versus alguien de tu partido y que vote todo el mundo, no solo la militancia, sino todos los simpatizantes y votan en las primarias de tu partido y simultáneamente lo hace Creemos simultáneamente. ¿Esa es la visión de elecciones primarias que tú tienes? Voy a repetir algunos puntos que tú has planteado, Amalia, para que los televidentes estén más al tanto de lo que estamos hablando. Las elecciones primarias incluyen tanto al oficialismo como a la oposición. Una candidatura del oficialismo, del Movimiento al Socialismo, que es el partido que está inscrito como parte del oficialismo y no tiene otro por ahora, y el resto de los partidos de oposición que tienen personería jurídica reconocida por el Tribunal Supremo Electoral.
Esa primera opción plantearía una elección del MAS, una de Comunidad Ciudadana, una de Creemos, una de Unidad Nacional, etcétera, etcétera, digamos 8 o 10 elecciones primarias que podrían definir por el número de votos una suposición. Digamos que el candidato de Unidad Nacional es el candidato de oposición más votado de entre todos los candidatos, aunque sean elecciones separadas, y el electorado podría decir, como ocurrió en Argentina entre Milei y Bullrich, que como Milei había recibido más votos, se concentraron los votos de Milei, los de Bullrich pasaron a Milei, e incluso Bullrich después de la primaria se retiró y dijo que apoyaba a Milei. La segunda opción, que es la que más me gusta, Amalia, para tu pregunta, porque tú dices, ok, ¿cómo concentramos o cómo definimos exactamente cuál es el ganador? La segunda opción es perfectamente posible, la creación de una alianza. Comunidad Ciudadana es una alianza que requiere solamente de 2 partidos políticos con personería jurídica y el acuerdo de los candidatos, digamos 4 o 5 candidatos de los más importantes, estoy haciendo una hipótesis, decidimos ir, en la hipótesis de que yo fuera candidato, decidimos entrar los 5 en la misma elección. Es decir, los amigos de la democracia crean una alianza con el nombre de los amigos de la democracia y es ahí donde se define la primaria. Y se presentan 5 precandidaturas con su binomio respectivo y el ganador ya no es un tema de acuerdo o desacuerdo. Tú sabes que el que gana la primaria es el único que puede ser candidato en la elección presidencial. Esa segunda opción es la que más me gusta y es perfectamente posible en el escenario del proyecto de ley que nosotros hemos planteado. Para eso se necesita un acuerdo con los otros candidatos, ¿verdad? Con los otros candidatos, es decir, a ver, los 5 no necesitamos que ninguno de los 5 se rinda, vamos todos a la competencia por votos, discutimos, debatimos, presentamos nuestras propuestas y en las internas definimos quién va a ser el candidato por voto popular. Opción 1, cada uno va por su cuenta. Opción 2, llegamos a un acuerdo. Eso es imprescindible. Lo que tú acabas de decir implicaría la voluntad política, la decisión y el compromiso al inscribirse todos en la misma candidatura dentro de la alianza, como por ejemplo los Amigos por la Democracia. Efectivamente, la segunda opción obliga a un acuerdo. La primera opción le permite al elector ver cuál de las candidaturas ha tenido más votos dentro de su propia candidatura. A ver, Adelante, Mike, por favor. no me queda claro, Carlos. Es decir, cada partido hace su interna propia. Solo la diferencia con las internas anteriores es que en estas internas vota todo el electorado que quiera, ¿verdad? Lo que deja de ser interna, lo que no convierte eso en interno, sino en externo. Pero es dentro del partido. El partido propone, tu partido propone 2 binomios. Y la gente que simpatiza con Comunidad Ciudadana va y vota en la tienda Comunidad Ciudadana. Los que votan por los que les gusta Creemos, votan por la tienda de Creemos y las ofertas que presenta Creemos. Pero son todas tiendas partidarias por separado. Esto no implica, Carlos, que todos quieran reconocer el resultado. Es decir, no nos lleva necesariamente al camino de la unidad. En la primera versión, en la que tú acabas de describir, sí, los ganadores de las primarias se convierten automáticamente en candidatos en primera vuelta. No hay que olvidar un elemento clave que Bolivia no ha vivido nunca por el fraude electoral de 2019, que es la segunda vuelta. En el primer caso, en la primera vuelta, partimos de una premisa teórica que parece que va a confirmarse, que ninguna de las candidaturas va a poder ganar en primera vuelta, ni el oficialismo ni la oposición. Si alguna de las candidaturas ganara en primera vuelta, ahí sí tendríamos una dificultad de construcción de unidad. Pero no es probable que haya un candidato que gane con 50% más 1, con 40% y 10 de diferencia en el segundo. Pero el contexto es, la primera vuelta te da la posibilidad de decir quién de los candidatos de las primarias que han obtenido el triunfo puede ser el candidato de concentración para la segunda vuelta. La segunda vuelta automáticamente te da un primero y un segundo. Por eso me inclino por la segunda opción, la opción de una alianza preexistente de una candidatura única de por lo menos los 4 o 5 candidatos principales que se comprometen a entrar en esa alianza, ser precandidatos y someterse ya no a la voluntad
de uno mismo de decir acepto lo que me ha pasado, sino que ya automáticamente el que gana, gana y el segundo, tercero, cuarto y quinto ya no pueden participar. Todo es un poquito confuso, Carlos. El tema es que así se hagan elecciones abiertas en cada tienda política y esa es la forma de que cada tienda elija a su candidato. El resultado es que habrán muchos candidatos de oposición y la ilusión de ir a una segunda vuelta puede ser una ilusión, ¿no? Puede ser el camino de un fracaso, ¿no? Lo que se quiere es que en primera vuelta ya se tengan los menos candidatos posibles, porque si no, ir a la segunda vuelta, si esa es la ilusión, es posible que nunca se llegue a esa meta y que gane el oficialismo. Vuelvo sobre el punto. La opción por la que nosotros nos inclinamos es por la construcción de una alianza para las primarias que incorpore un acuerdo preexistente entre los principales candidatos a la elección. Esa es nuestra posición. Y que por lo tanto se pueda ir con un solo candidato, ojalá, a la primera vuelta. Así es. Ok. Adelante, Maggie, con tus inquietudes, por favor. 500 tengo, ¿no? Pero vamos a terminar creo que es fundamental. Comunidad Ciudadana ha hecho una propuesta y yo comentaba un poco, justo entrevisté a Juan del Granado y él tiene una mirada bastante crítica. Y dije yo, crítica con Carlos y crítica con Comunidad Ciudadana, perdón. Él dice que esa propuesta no va a ir adelante porque ni siquiera Comunidad Ciudadana parece que cree efectivamente en ella, porque después de presentarla no ha hecho mucho. Estoy resumiendo y de repente de una manera muy torpe, pero eso es lo que ha dicho. Y digo por qué creo que es importante este punto, porque la propuesta que ustedes han hecho es central. Sí, implica la modificación de la ley, es muy probable que sea una pelea dura, pero en la medida de que esa propuesta llegue realmente a la gente y la gente haga carne en la gente, yo creo que con presión se puede lograr. Lo que sí creo que es necesario, Carlos, porque a mí mismo, yo estoy ahorita más confundida, es que tiene que quedar muy preciso qué es lo que se quiere y cómo se puede hacer. Porque claro, estamos hablando de muchos candidatos, de muchas propuestas, pero tengo entendido que para llegar a esas primarias y ser parte de esas primarias, tienen que tener agrupaciones o organizaciones con personería jurídica, ¿no? No es que cualquiera que quiere ser candidato va a lanzar su precandidatura o no. Así cortinga esa y después tengo otra. Primero, recordarte, Maggie, recordarle a la persona a la que has mencionado que queda 1 año y 5 meses para la transmisión del mando. Segundo, hemos presentado la propuesta, está en consideración de la Comisión de Constitución. Les voy a hacer llegar inmediatamente después de terminar esta entrevista el texto de nuestro proyecto de ley para que quede absolutamente claro. Y efectivamente solo pueden presentarse, como no puede ser de otra manera, exacto, eso tiene sentido y es lógico, aquellas agrupaciones políticas con personalidad jurídica nacional. Eso está claro por razones obvias de la ley. Eso está clarísimo, sí. Creo que es importantísimo tener más en detalle y más claro eso, porque la confusión va a ser mayúscula. La mayoría de la gente quiere elecciones primarias sin saber bien de qué se trata ni cómo, pero la quieren. Lo escucho en la calle, ¿no? Ahora, Carlos, yo voy a plantear, me voy a imaginar el escenario ideal de que se aprueba esa ley, con la presión como fuera se aprueba, van a haber esas elecciones primarias. Y la pregunta ahora es, ¿sobre qué base van a articular la posibilidad de esa alianza para encarar ese proceso? Digo esto porque la mayoría de las organizaciones o quienes están ahorita hablando tienen muchas más cosas en común que cosas que las diferencian, ¿no? A veces pasa por los nombres o por quién va a estar o cuántas candidaturas o la repartija que hay siempre de los curules y demás vainas. ¿Cuáles son las bases esas centrales que ustedes como comunidad ciudadana van a decir, estas son nuestras peleas fundamentales, estos puntos? Y estoy refiriéndome a la Constitución Política del Estado, al famoso modelo productivo, no me acuerdo ya porque es tan largo el modelo de desarrollo productivo comunitario del gobierno, tiene que ver con el tema de las autonomías, tiene que ver con el tema de las relaciones de Bolivia, en fin, con cosas ya que sean puntuales. ¿Cuáles son las bases fundamentales sobre las que ustedes van a discutir y buscar una alianza, Carlos? Primer elemento a considerar.
Cada fuerza política, y es el caso de Comunidad Ciudadana, considera, de lo contrario no estaríamos en este camino, que tiene la mejor opción de programa, de propuesta de país, de programa económico, de programa político, de candidatos y de estructura de organización política y de construcción social determinada. En consecuencia, mal haríamos en establecer, antes de proponer nosotros mismos nuestra propuesta de programa, una lógica de acuerdo político para la unidad. Lo primero que tú tienes que hacer es construir una propuesta creíble, una propuesta atractiva, una propuesta seductora que te coloque en el camino y en la carrera electoral adecuadamente, en el momento adecuado y conciso. No creo que sea este el momento para decir las bases para la unidad, porque nosotros no estamos planteando ningún acuerdo previo de unidad antes de establecer los tiempos de nuestra propia lógica y nuestro propio desarrollo constructivo como comunidad ciudadana. Claro, ahí yo veo una diferencia de fondo con lo que he escuchado de Juan del Granado, ¿no? La posición de ustedes, estamos abiertos, aquí vamos a ver, hablemos entre todos y veamos en qué nos ponemos de acuerdo. Y Juan ha dejado muy claro con quiénes quiere conversar el Movimiento Sin Miedo y con quiénes no. Ustedes no excluirían absolutamente a nadie, incluso al Movimiento Sin Miedo, que tiene ya una mirada distinta. No, el punto, Maggie, es muy simple. Nosotros creemos ser la fuerza política con mayor consistencia de propuesta, con mayor propuesta política, económica, social, para definir un programa que haga que el elector piense que Comunidad Ciudadana y su candidatura es la más adecuada para ganar la elección. No podemos invertir los términos, sería un error decir nuestras propuestas de unidad son estas, porque no. Lo primero que tiene que hacer es saber con quién cuenta el país, cuáles son las propuestas públicas y obviamente plantear la posibilidad de un acuerdo en el caso de que esto sea necesario. Puede construirse una unidad a partir de la alianza o a partir de una primaria que defina que el votante cree que tu primaria, porque Comunidad Ciudadana es la fuerza mejor posicionada y más estructurada y más consistente, es la mejor. En consecuencia, la lógica no es comenzamos por proponer las bases de la unidad, comenzamos por proponer lo que Comunidad Ciudadana le va a dar al país y le ofrece al país como cambio para el 2025 y después hablamos. No, eso me queda claro. Mi pregunta era, ustedes no van a excluir absolutamente a nadie en esta propuesta o en estas conversaciones en busca de una alianza. Eso. Y lo último, y prometo que de aquí me callo porque si no, no los dejo hablar a mis compañeros, a Amalia y a Cachito, estamos hablando mucho de los intentos, de los esfuerzos, pero no hemos tocado un tema de fondo que tiene que ver con las reglas del juego. Las elecciones se van a llevar al mando de la misma autoridad electoral que ha sido tan cuestionada y que sabemos perfectamente cómo ha funcionado, y en un sistema donde no hemos visto que se hubieran hecho correcciones de fondo. Digo, Tribunal Electoral Plurinacional. Ahí no hay no escucho, digamos, ninguna preocupación. Estamos en los esfuerzos, vemos cómo nos juntamos, las primarias, pero tal como están las cosas, sin meternos con el Tribunal Electoral. Hace un par de semanas, Maggie, presenté personalmente una serie de propuestas, entre las cuales estaba la que tú acabas de mencionar, con carta a las principales autoridades políticas del país y una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral, en la que expresaba, y sigo insistiendo en ello, esta, digamos, no quiero utilizar una palabra despectiva, este nerviosismo tan grande porque ya ahorita las elecciones, ahorita los candidatos, vas a ser candidato, ¿quiénes son los candidatos? Hay 23 candidatos, estamos en una lógica absolutamente, en mi opinión, fuera de tiempo que está desnaturalizando el problema. Tú lo has planteado muy claramente, yo lo he planteado también. Antes de hablar de candidaturas, quienes estamos como parte de la oposición plural y múltiple, tenemos que preocuparnos del padrón electoral, tenemos que preocuparnos del TREP, del recuento rápido de votos, tenemos que preocuparnos del sistema informático y los servidores, tenemos que preocuparnos de la garantía de una transparencia y de una necesidad o de auditoría o de nuevo padrón electoral. Todavía tenemos tiempo, porque tú lo has dicho muy bien. Algo más, con un Tribunal Constitucional y un Poder Judicial autoprorrogado,
¿A qué elecciones y con qué garantía vamos si ese tribunal, sobre todo el Tribunal Constitucional, puede bloquear la elección, postergar la elección, decir que esto vale, que esto no vale? Se mete de manera arbitraria e inconstitucional con el Poder Legislativo y lo hace también con el Poder Electoral. En consecuencia, coincido plenamente contigo, pero quiero decirte que yo lo he expresado claramente en un documento que también les voy a hacer llegar con carta, documento incluido, al presidente del Estado, al vicepresidente del Estado y al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Está ronquito, Carlos. Un poquito, sí. Gracias, Carlos. Vamos a esperar estos documentos. Yo quiero referirme a esto que mencionaste hace un momento, que tú ves como una especie de ventana de oportunidad la posibilidad de esta iniciativa del Tribunal Supremo Electoral para convocar una suerte de cumbre entre los órganos del Estado y los principales partidos políticos del país. Recogiendo las inquietudes de Amalia y de Maggie, ¿tú crees, por ejemplo, que para asegurarse de que haya reglas claras vinculadas con las primarias abiertas y competitivas, para que se trabaje un buen escenario hacia las elecciones del 2025, antes de esta denominada cumbre que pueda promover el Tribunal Supremo Electoral, debería haber una especie de pronunciamiento conjunto de todas estas fuerzas que están empujando esta línea que has abierto tú a través de tu propuesta? Yo creo que lo realista, Cacho, es establecer una lógica en la que cada organización política vaya con una propuesta específica a esa reunión. La reunión, en teoría, solamente se convoca para ver si se anulan las primarias cerradas o no. Allí nosotros vamos a plantear, a partir de nuestros representantes en esa reunión, los elementos que yo presenté a consideración vinculados al padrón electoral, vinculados al TREP, vinculados al sistema informático y sus garantías, para que se establezcan elementos de debate y el tribunal dé una explicación consistente, ojalá que lo sea, de si puede garantizar lo que nosotros estamos pidiendo. Son dos aspectos, el elemento vinculado a las primarias y el elemento vinculado al sistema electoral en su conjunto, que nos parece que está muy débil, para decirlo menos, y a la exigencia de que el Tribunal Supremo Electoral no se someta a un tribunal constitucional espurio, ilegal, autoprorrogado y que está totalmente en contra de la Constitución y de la ley. Te pregunto esto, Carlos, porque, por ejemplo, la posición de Evo Morales, que sigue siendo jefe del MAS, es bastante clara. Dice, primarias, definamos ahí el candidato del MAS, o viene desafiando a Luis Arce cada vez que puede. Entonces, ahí hay un primer escollo. Y segundo es lo de Manfred Reyes Villa, que si bien no se cierra la posibilidad de las primarias abiertas, para él sería mucho mejor que cada quien corra y que la gente defina ya en la elección. Ahí tienes dos variantes que pueden complicar la situación. Por eso esto de quizás tener una especie de pronunciamiento de la mayor cantidad de actores y de fuerzas políticas que de alguna manera predispongan el escenario para el Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar algo muy importante, con todo el respeto que me merecen las organizaciones políticas con representación jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral. El voto popular en 2025 estableció que hay 3 organizaciones políticas que tienen derecho a voto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que son las únicas 3 que pueden decidir si hay primarias cerradas o no, o si hay primarias abiertas o no. El Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos. En el caso que tú mencionas, la posición de la oposición, de parte de la oposición no parlamentaria, deberá ser considerada, pero en última instancia el voto legítimo, porque lo hemos obtenido por el voto popular, lo tenemos en Comunidad Ciudadana dentro de la Asamblea Legislativa. Tú mencionas el escollo de Morales. Yo lo mencionaba cuando me preguntó Amalia lo mismo, más o menos. Es decir, hay 2 posiciones. La posición de Morales, el grupo evista que le llaman, y la posición de Arce, el grupo arcista que le llaman, que podrían increíblemente o contradictoriamente convertirse en oficialismo o oposición en esta votación. ¿Qué tal si Morales quiere una elección primaria cerrada y el arcismo no la quiere? Podríamos conseguir una mayoría, en este caso con el arcismo, de manera circunstancial. Por lo tanto, eso depende mucho del debate político y de la discusión política interna dentro de la Asamblea Legislativa. Perfecto. Un último detalle. ¿Has recibido alguna respuesta por escrito, algún correo electrónico de parte de don Oscar Hasenteufel? He recibido la propuesta suya, señor Carlos Mesa, y vamos a encaminar esta cumbre
más o menos en una fecha determinada? No, lamentablemente no he recibido una respuesta porque en la política del siglo XXI parece que responder cartas de personas que plantean con representación política una carta es aliarse o establecer una consideración de una determinada naturaleza. Pero estimo que está claro, porque nosotros lo hemos planteado en nuestro documento, que la respuesta no ha venido por escrito por parte del presidente Jacinto Tobío, pero sí con la convocatoria. La convocatoria responde precisamente a uno de los puntos de nuestra iniciativa, que es la anulación de las elecciones primarias cerradas. En consecuencia, me doy por respondido. Perfecto. Adelante, Amalia, por favor. No, digo que la tarea más urgente es anular las primarias que ya conocemos, pues no sirven para nada, salvo para gastar plata. No resuelven el problema ni de los partidos ni de nadie. Bueno, de tal modo que esa es la primera tarea y parece que está encaminada porque hay esta convocatoria del Tribunal Electoral para discutir ese punto. Parece fantástico. Pero lo otro, yo vuelvo al tema, Carlos, porque se mantiene una confusión, ¿no? La confusión viene a la idea de que en la búsqueda de un candidato único que enfrente al masismo en la próxima elección, se cree que se puede reunir a todos los candidatos en una sala y resolver a través de una discusión, llegar a un acuerdo para hacer un bloque político, y ese bloque político, ese frente único, lo que se llame, ahí ir a una elección abierta para, sobre la base de este frente, de esta coalición ya preconstituida, escoger al candidato en una elección abierta. Y me parece que eso no es lo que se está discutiendo. Me parece que nadie está buscando una coalición de las oposiciones, porque eso es imposible, ¿no? Uno no puede decir a un partido que decline sus criterios, su programa, en fin. Lo único que se busca es convencer a la oposición y a los candidatos opositores que se sometan al voto popular, ya sea a través de una ley o no, para que la ciudadanía elija entre todos al mejor candidato, al mejor programa, en fin, se incline por uno de ellos mayoritariamente y que los otros reconozcan ese triunfo y se retiren para permitir una candidatura única y mayoritaria. Eso es lo que se está discutiendo, no que se haga una coalición. Esto es lo que confunde. Ir a una coalición, no, eso es imposible, ir a una coalición. Claro que es imposible. Tal vez en el camino cada candidato va a buscar aliados, etcétera. Eso está bien, pero eso no resuelve el problema central de una candidatura única, pero no solo única, sino fuerte, que arrastre, que permita ganar, que abra las posibilidades de ganar. Eso es lo que está en discusión. ¿Coincidimos? ¿Ese es el criterio tuyo, Carlos? El problema, Amalia, es la obsesión por definir la unidad de la oposición como un imperativo único y exclusivo, con un camino único y exclusivo. No. La lógica es construir una candidatura de oposición fuerte, sólida y creíble, que pueda ganar la elección. Y eso podría producirse perfectamente sin coalición, sin elecciones primarias, sin ningún tipo de cosa diferente que no fuera un candidato que te seduce y que te convence de que eres el mejor. El 2019 se probó. En 2019 yo fui ese candidato y logré ese triunfo que me fue robado y que le fue robado al país. Y no hubo coalición ni primarias, las primarias cerradas fueron una pantomima que no sirve para nada, ni sirvió para nada, me refiero a las primarias cerradas, y en consecuencia la respuesta la puede dar un solo candidato sin necesidad de coaligarse con nadie, por supuesto que sí, y eso es lo ideal. Por eso cuando Maggie me preguntó, le respondí con claridad que Comunidad Ciudadana va a construir un espacio de propuesta y una propuesta seria, coherente, de candidato, de programa, de horizonte de país, de cierre del fin de ciclo histórico que se ha producido ya y que no tenemos que arrastrar una especie de agonía del 2025 al 2030 con más del más. No. Entonces,
la pregunta está en la base de la especulación, Amalia. Y tú me preguntaste qué plantean las primarias. Pueden plantear dos cosas. Pueden plantear las candidaturas separadas sin ningún tipo de acuerdo, pueden plantear una coalición. Si me aprietas, voy a la coalición. Pero la lógica es la construcción de un espacio sedimentado. En este momento las preguntas no son de fácil respuesta porque no tenemos un escenario claro que todavía no se ha construido porque estamos adelantando el cronograma. Yo ya te dije en privado que me parecía que una entrevista a un candidato o el programa que ustedes hacen, que me parece muy interesante, no está todavía lo suficientemente maduro. Van a tener que hacer un candidato 2 dentro de algunos meses cuando eso esté más claro y más maduro. Claro, claro, de eso se trata. Está bien, está abierta la discusión, pero tú no te cierras a que si falla la ley, es decir, si hay la ley, maravilloso, maravilloso, pero si no hay la ley, y no queda claro quién es ese candidato o ese liderazgo, ¿no? Es decir, no hay un Mesa 2019, alguien que se proyecte y concentre la votación, sino que la cosa está muy dispersa. Hay una necesidad de ir a unas elecciones abiertas, aunque el Tribunal Electoral no lo autorice, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Estilo Venezuela. Tú dijiste, ese es el plan B. Lo dijiste. Quisiera ese es el oírlo plan B, un ratito, ese es el plan B para analizar. Te dije claramente, no acabo de ver si eso será viable con facilidad en el caso de Bolivia. No es simplemente decir, vamos a unas primarias abiertas, espontáneas, con la calle abierta para la gente. No, eso es una cosa de debatir. No. Organizadas por quienes participen, ¿no? No, por supuesto, me lo entiendo perfectamente. Pero creo que hay un elemento que considerar. Dos palabras, mega coalición y juntucha. La posibilidad de que se reúnan candidatos para llegar a un acuerdo A, B o C siempre tiene el riesgo ante la opinión pública, porque la opinión pública te dice, te exijo unidad. No veo que tú tengas voluntad de unidad. Y cuando tú dices, ok, nos reunimos unos líderes políticos y llegamos a un acuerdo, los de siempre que se juntan para resguardar sus propios intereses. Hay que tener cuidado con eso y además, ¿quién habla con quién? Si hoy día hacemos una reunión con 23 o 18 o 17 potenciales candidatos, hay que hacer un distingo entre el grano y la paja. Y en este contexto no hay ninguna consideración negativa para un candidato. El candidato es bueno o malo en función del votante y en función del respaldo que pueda tener. Y en ese contexto todavía no hay una encuesta seria en profundidad. Cuando digo seria me refiero científica, hecha con el número de encuestas necesarias y con las condiciones técnicas adecuadas. Carlos, pero queda claro en este momento, puede cambiar la realidad, pero en este momento, que no se visualiza ningún liderazgo, porque si tuviéramos ese liderazgo no estaríamos haciendo esta discusión. Es decir, que de momento no se ve que ya hay un candidato, aunque no se hubiera proclamado como tal, que es la persona que está arrastrando a una corriente de opinión con entusiasmo que levante la esperanza, en fin. Yo creo que hay tantos candidatos porque queriendo repetir el fenómeno Milei, ¿verdad? Es decir, como el MAS está en crisis, bueno, yo me propongo y por ahí soy el boom, soy la estrella que surge en esta canción. Y eso no se ve, ¿no? No se ve que surja nadie. Y eso es lo que hace esta dispersión y abre esta necesidad de búsqueda de unidad para encontrar esa candidatura. Lo cual, Amalia, es lógico. Es lógico que no se vea, es lógico que no haya todavía, es lógico que no haya sedimentado, porque todavía no es el tiempo de que eso ocurra. Claro. Estamos en camino a esa sedimentación. No tengan ustedes la menor duda de que en el curso de los próximos 6 meses, si hablamos dentro de 6 meses, en ese momento tendremos ya perfilado o un candidato o una candidata o 3 o 4 como máximo. Lo que pasa es que estamos haciendo un debate como si estuviéramos a 2 meses de la elección presidencial y ese es un error de apreciación. Permítanmelo observar a ustedes como parte del periodismo que está impulsando una lógica que yo comprendo, pero no es tiempo, es lógico, no se preocupen que no vamos a tener 23 candidatos, no va a ocurrir. Y lo más probable, incluso dada la circunstancia tan dramática que vive el país, es que más temprano que tarde genere 1 o 2 candidatos de oposición muy sólidos con posibilidades muy interesantes para definir la elección.
sin necesidad de internas ni nada. Tú dices, la realidad se va a imponer. Es una opción. Ocurrió el 2019, ¿por qué no puede ocurrir el 2025? Si no ocurre, lo discutimos, pero lo discutimos cuando haya que discutirlo, que no es ahora. Ahora me parece que es interesante la cosa preliminar, los elementos básicos de criterios de unidad, pero no es el momento de hablar de candidaturas, ni es el momento de hablar de unidad hoy. No hablar de unidad hoy. No hablar de unidad formal, no hablar de decir, nos vamos a reunir para decir, hay que establecer la línea. No es el tiempo todavía porque no sabemos quién tiene que hablar con quién. Hay demasiadas figuras dando vueltas que no están consolidadas. No hay una encuesta de fondo creíble e independiente que te diga este es el camino con estos temas en concreto. Y además los propios precandidatos y los propios partidos, la propia comunidad ciudadana lo está trabajando, trabajar encuestas internas para saber dónde realmente estamos parados. Okay. Maggie, por favor. Sí, para terminar, yo sé que estoy midiendo el tiempo, tratando de medir el tiempo. Una coyuntura complicada, Carlos, y sí, coincido, y creo que nos hace falta algunas sacudidas también, ¿no? Vamos imponiendo algunas agendas bajo presión también de la gente, de lo que dice, o de nuestras propias angustias. Falta tiempo, sí, pero la angustia es tan grande porque uno dice, estamos todos tan perdidos que queremos unas señales concretas para ayer, ¿no? Ni siquiera para mañana. Me preocupa a mí qué es lo que puede ir sucediendo durante todo este periodo, Carlos. La visión que hay, y siempre lo traigo a colación, sobre todo a Gustavo Pedraza, pues me gusta mucho, es un hombre muy mesurado cuando habla, es un escenario de mucha violencia antes incluso de 2025, con un riesgo que no se descarta, y ahí voy a agarrar algo que usted dijo, tribunal electoral sometido a un tribunal constitucional como es este, un posible escenario donde o se acorte el mandato o definitivamente no hayan elecciones generales como está previsto, como ha sucedido con el censo, como ha sucedido con las judiciales. Parece mentira, pero puede pasar, ¿no? Ese escenario de violencia, de posible inestabilidad democrática, sumado a este problema que estamos viviendo emergente ahorita, todavía no sentida, que es la crisis económica. Frente a una coyuntura así tan gruesa, digo, este tipo de negociaciones y de conversaciones entre actores políticos debiera también de involucrar actores de la sociedad civil. No estoy hablando solamente de los empresarios, hablo absolutamente de todo. En ese otro plano, más allá de lo que es la coyuntura, las negociaciones, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está trabajando? Con un escenario como el que nos ha planteado más de una vez Gustavo Pedraza, estoy segura que lo comparte con ustedes. Comunidad Ciudadana está trabajando en la construcción de una propuesta de programa económico, político y social para el 2025 como opción la mejor, la más creíble, la más consistente, con sentido de Estado, con serenidad, pero con firmeza para llegar al gobierno en 2025. Ese es un elemento clave. Comunidad Ciudadana cree ser la respuesta que el país necesita para el 2025. El elemento que tú preguntas, la crisis económica se puede superponer al tema electoral sin ninguna duda. Ese es un alto riesgo que tenemos que enfrentar también con claridad. Y eso es un desafío que el gobierno, el presidente Arce, nos tiene que responder. Tercer criterio para nosotros es innegociable, hoy por hoy, el tema de que el 8 de noviembre del año 2025 se tienen que cumplir los 5 años de gobierno completos del presidente Arce, porque de lo contrario estaríamos promoviendo de entrada una posible desestabilización o una posible situación de violencia potencial que nadie desea. Claro, ya hemos visto lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, ¿no? Con el tema de los magistrados. Se autoprorrogaron, están prorrogados y ahí está, y la cosa sigue. La cosa sigue, pero está en batalla. Estamos en este momento, hoy día en particular, creo que el programa es grabado, pero hay una reunión de la Asamblea en la que Comunidad Ciudadana plantea la ratificación de la aprobación de la 075 para echar a los autoprorrogados. Claro, yo ahí pienso, y aquí me callo, termino, en ese plan B necesario también un escenario como este, Carlos, ¿no? Siempre se dice que los peores, ¿cómo se dice? Cuando la bestia da los... ¡Ay, se me ha ido la palabra! Cuando la bestia da... Los últimos coletazos. Coletazos, pero... ¿Ah? ¿Pataleos? Increíble, no es pataleo. Ya, no, se me ha ido la palabra, pero eso. Que cuando la fiera está herida es cuando actúa de la manera más cruel, ¿no? Se sabe que se van a jugar el todo por el todo en el 2025 y sabemos de lo que es capaz el partido de gobierno.
Entonces, mi preocupación es ese plano B, cómo se están articulando estas conexiones, no solamente entre los representantes, los actores políticos, sino también las fuerzas de la sociedad civil. Nosotros creemos que hay que utilizar todas las armas democráticas para evitar un escenario de violencia y de confrontación, pero ser firmes en la lógica parlamentaria, en la lógica jurídica y en la lógica de vínculo con las organizaciones sociales que se han dado cuenta de que el MAS es un proyecto agotado y que nos está llevando al desastre. Muy bien. Sí, en principio, querido Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Estamos prácticamente llegando al final del programa. Tienes mucha razón en esta ruta que puede desembocar antes de las elecciones del 2025 con un par de candidatos de la oposición. No se sabe cómo va a resolver finalmente su lío en términos electorales el MAS. Lo que yo sí debo decir es que más bien el programa Candidatos ha servido para que haya esta especie de discusión primero, debate sobre cómo está la situación preelectoral en nuestro país, y segundo, para que vayan agrupándose molecularmente, como dice Amalia, gente que piensa lo mismo, se reconoce como parte de un proyecto político cercano. Mira, te voy a dar el ejemplo de esta decisión que han tomado Agustín Zambrana, Antonio Saravia, Gary Áñez, Gisela Derbic y otras personas más, de conformar una especie de corriente de derecha en el país. Bueno, ha servido para eso, y como tú dices, seguramente se van a ir decantando hasta que lleguen al final quienes puedan tener las mejores condiciones como para representar a la oposición, al país opositor. Entonces, es bien interesante. Me queda a mí esta tarea pendiente de cómo se va a encarar la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, si van a encararla un poquito de manera coordinada, conjunta, o cada quien con sus propias visiones sobre el tema. Amalia, ¿tiene alguna última consulta? Y luego ya despedir el programa. Adelante, Amalia. Parece que año y medio es un siglo por delante, Carlos, pero el tiempo avanza rápidamente y lo único que favorece a la oposición es la división del oficialismo. Todo en contra, incluyendo el modelo que está por delante, y el modelo es Venezuela. No es descartable que a través del Tribunal Electoral se veten algunas candidaturas, se las eliminen, en fin, no estamos en una democracia plena y el gobierno tiene la sartén por el mango, el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional, en fin, de tal modo que no solo estamos buscando una candidatura para ir a las elecciones del 25, sino para pelear la democracia en esas elecciones del 2025, ¿no? Y eso parece que no es lo que se entiende. La gente está alistando su ternito de candidato cuando en realidad es un terno de guerrero. Ahora tú dices, Carlos, Comunidad Ciudadana, el partido más serio, el que tiene mejor programa, nos estamos preparando. Eso quiere decir que te estás preparando como candidato. ¿O crees remotamente que Comunidad Ciudadana tendrá otro candidato que no sea Carlos Mesa? Lo que yo creo, deje de creer, es irrelevante, Amalia, en ese contexto. Lo que tenemos que trabajar en Comunidad Ciudadana es el tiempo adecuado para dar la respuesta correcta en el momento adecuado. Y el segundo punto y último, el que tú mencionabas, es absolutamente cierto. Vuelvo a insistir, creo que sería interesantísimo que lo que planteó Maggie y que yo he respondido hace ya 3 o 4 semanas sea un tema central de ustedes también. ¿Cómo garantizamos que el Tribunal Constitucional autoprorrogado se va para no interrumpir la elección del 2025, bloquearla o manipularla o destrozarla? ¿Cómo garantizamos un sistema de un padrón electoral creíble? ¿Cómo garantizamos un TREP adecuado para conteo rápido de votos? ¿Cómo garantizamos un sistema informático adecuado que nos plantee lo básico, que el instrumento de administración de la votación del Tribunal Electoral sea creíble e independiente y bloqueemos a un Poder Judicial que nos está tratando de destrozar en complicidad con el vicepresidente? Ese es el problema inmediato ahora, en este instante. Carlos, pero no me eches la bola a mí. No, yo ya lo he planteado. Lo que pasa, Amalia,
No, no, Tú lo tienes que el pasa, Mario, es que liderazgo. yo ya lo he planteado. Lo he planteado claramente en el documento que pide lo que acabo de decir. O sea, no, ya hemos actuado, estamos en eso y por eso el Tribunal Electoral está en esa tesitura. Porque la responsabilidad la tienes vos, que tienes el liderazgo político, Carlos. Hacer el documento está bien, pero me parece insuficiente y a eso apunta Maggie. ¿Por qué no te reúnes con el resto? ¿Por qué no agitas la sociedad ante un peligro tan grande? Lo he hecho públicamente, me he reunido con varios líderes políticos internamente, he presentado un documento a consideración de la opinión pública que la respuesta ha sido de los periodistas y de los medios de comunicación más preocupados por quién va a ser candidato que por los temas planteados. Pero la respuesta del Tribunal Electoral ha sido clara. Vamos a convocar a una reunión de partidos políticos. Es una respuesta a nuestra propuesta de Comunidad Ciudadana. Como me preguntaba Cacho, ha respondido Jacinto que no por carta, pero sí lo ha hecho de manera clara, respondiendo a uno de los planteamientos que nosotros hemos planteado. Carlos, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes y gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Maggie, Amalia, casi una hora de entrevista. Interesantísimo porque, claro, tiene su propia visión. Carlos tiene dos variables en mi criterio que las está manejando en esta etapa. Es el modelo argentino de las primarias. Para él funciona y va a funcionar bien, según lo que nos ha explicado. Y el tiempo, o sea, está jugando con estas dos variables. ¿Qué opinas, Maggie, por favor? A ver, lo primero que voy a destacar, y uno dice, o sea, les iba a comentar antes, lo que debiera ser normal, pues parece algo extraordinario, ¿no? Es la posibilidad que todavía tenemos de hablar con algunas personas y preguntar lo que querramos, interpelar lo que fuera y tener la posibilidad de que te respondan, ¿no? Con una claridad y muy puntual, al menos esa es mi percepción, la primera. Lo segundo es que sí, tal vez lo que le falta a Comunidad Ciudadana es esa cuestión de mostrarse más cómo está haciendo, o son muy poquitos, o son llaneros solitarios, no sé, porque lo escuchás a Carlos y decís, caramba, están trabajando, la tienen clara, tienen todo avanzado, tienen los documentos, pero en medio de tanta confusión, caos, pues te genera, a mí me genera mucha angustia lo que está ocurriendo en general. Pero creo que ha sido muy claro, ha fijado una posición y lo que nos ayuda, gracias a ustedes también por lo que están haciendo ahorita, es a ir ordenando un poquito las piezas en este tablero, en este rompecabezas político, ¿no? Ya yo estoy colocando, a ver, Juan del Granado va por acá, Manfred está acá, Carlos Mesa por aquí, qué fuerzas se pueden articular, los búnkers, los no sé cuántos. Creo que eso es fundamental y tenemos un tiempo importantísimo para ir aclarando estas cosas. A mí me pareció muy interesante. Siempre nos quedamos, los periodistas somos así, ¿no? Nos faltan horas para seguir, aprovechar el momento, la oportunidad. Amalia, ¿cuál es tu criterio? Queda claro que si primero se anula este artículo de la ley sobre las elecciones primarias cerradas, eso va a ser un gran triunfo. Así no se ponga nada de reemplazo. Pero si además se logra una ley de primarias abiertas simultáneas, que es la propuesta de Comunidad Ciudadana, va a ser un gran paso, porque en esas primarias se logra la unidad, aunque los que estén en carrera se odien, ni se saluden, ni se hablen, etcétera, etcétera, porque si cada partido va a una primaria abierta, es decir, donde la ciudadanía acude a votar porque tiene preferencia por esta tienda política y por este candidato en particular, el hecho de que la mayoría de la gente vaya a esa tienda política ya lo elige como candidato preferente, único. No sé si me entiende. Ya con esa modalidad de elección se resuelve en gran parte la duda que tenemos, que es cómo en esta dispersión escogemos a uno de tantas opciones dispersas. Entonces, creo que lo que falta en Carlos y en Comunidad Ciudadana es darle mayor importancia, a darle la agitación, el debate, el visitar a uno y a otro para convencer de que esta opción puede resolver fácilmente el tema de las candidaturas y el tema de
de la unidad de la oposición, ¿no? Porque es un mecanismo muy sabio que se utiliza en la Argentina, que no exige que los partidos se rindan, que no exige que los candidatos se nieguen a sí mismos. No, no, no. Cada candidato y cada programa, como en carrera de caballos, arranca y debate y trata de convencer en primarias, no en la elección, en primarias. Y es la ciudadanía que en primarias elige al candidato. Y eso me parece fantástico. Nos resolvería todos los problemas. Perdón, Cacho, solamente cortingo para que yo no me olvide, ¿no? Creo que hay una tarea aquí que es urgente, nos las olvidamos a veces, y lo ha dicho también Carlos al final. Central ahorita, más allá del acompañamiento que hay a estas alianzas y demás, central debería de estar en nuestra agenda el tema de las garantías de un proceso electoral transparente. Así es. Que eso es de fondo. Y segundo, solamente como comentario, yo sí creo que están habiendo estas cositas, Amalia, y no se está haciendo bulla. Digo, por las cosas que voy escuchando, que Julano ha ido, que Julano Perengano vino, que la Sultana no sé cuánto. ¿Por qué? Porque hay todavía esta psicosis, que si hablo un poquito, levanto la cabeza, me la va a cortar el gobierno, ¿no? Entonces, todas las cosas se están moviendo todavía, a mi parecer, por abajito, no de manera pública. Pero, insisto, me quedo con la agenda del tema de las garantías del proceso electoral. Sí, sí. Ese es un punto muy importante que deja esta entrevista. Muy bien. Maggie, te quedamos muy agradecidos por haber participado en el programa. Te convocamos, te anticipamos que te vamos a llamar para que nos acompañes en otras entrevistas, porque como ha dicho Carlos, esto va a continuar, el programa incluso va a tener una segunda candidato 2 temporada, sí. Así ¿seguro? Que lo vamos a hacer. Y Amalia, la verdad que la idea que has tenido de lanzar el programa es fantástico porque ayuda en esto que planteó Maggie, a ordenar el panorama político antes de que se desaten ya las elecciones como tal. Está muy bien, así que yo les agradezco a ambas, realmente es un honor estar con ustedes dos, Maggie. Cachito hermoso. Así que queremos... Cachito, no le puedo decir Cacho, es Cachito, te cuento. Usen y abusen, por favor, de mí, que la agradecida soy yo. Chao. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Al final, muchísimas gracias. Será hasta pronto.